Oh Salvador bendito. Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un privilegio estar nuevamente acá para predicar la palabra de Dios. Estamos contentos de una vez más estar a través de esta plataforma llevando el mensaje de los tres ángeles a cada nación, tribu, pueblo y lengua. Y esta mañana damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos visita en nuestra iglesia, el pregón del mensaje del tercer ángel, pero también damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia adventista de Rubenia, hermanos de Rubenia que están uniéndose al tema de esta mañana para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones a cada uno de nuestros hermanos, fortaleza en Cristo Jesús. Y también a todos nuestros amigos alrededor del mundo que nos siguen a través de esta plataforma. Como decía el apóstol, Maranata, Cristo viene. Vamos a orar, sí. La palabra de Dios no se puede abrir si primero no pedimos la bendición de Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Cariñoso Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu bondad una vez más se ha multiplicado para cada una de nuestras vidas. Señor, nosotros oramos como orara en aquella ocasión el centurión que dijo: no soy digno que vengas a mí. No,
no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Señor, reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, el sustentador del universo. En ti confiamos, en ti depositamos nuestra vida. Somos tuyos, Señor. Trae fortaleza, esperanza y bendición a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, esta mañana quiero que meditemos en una de las visiones más bellas de la palabra de Dios. Vamos a meditar en la visión introductoria del Apocalipsis, cómo presenta a nuestro Señor Jesucristo el mensaje del Apocalipsis. Es interesante que cuando nosotros estudiamos el contexto en el cual se da esta visión, estamos hablando de muchos años que habían pasado de la ascensión de Cristo a esta visión. Y obviamente tenemos que hablar del que recibe la visión, tenemos que hablar del apóstol Juan. Juan, que era el más joven de los apóstoles. Juan, que era el discípulo amado. Y este en términos del discípulo amado porque él lo acuñó a sí mismo. Y quiero que vayamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, antes de entrar a la visión. El Evangelio de Juan nos presenta esa cercanía que aquel joven impetuoso, Juan, hermano Juan y Santiago, hermanos bien llamados hijos del trueno por su carácter, ¿verdad? Eran impulsivos, fogosos, personas llenas de bastante ira. En cierta ocasión Juan y Santiago le dijeron a Cristo, porque fueron a predicar a Samaria y la gente no lo recibió, y dijeron, bueno, mandemos fuego. Y Jesús le dijo, ustedes no saben ni de qué espíritu son. O sea, una declaración fuerte. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 21. Vamos a ir a las últimas horas de aquel amado apóstol con su maestro. Tengo que ir a este importante suceso para entonces estar en posición de entender lo que está pasando en la visión que vamos a estudiar esta mañana. El Evangelio de Juan en el capítulo 21. Vamos a ir al capítulo 21. Y dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan en el capítulo 21, en el versículo 20. Juan 21, 20. Volviéndose Pedro, Juan 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y es que realmente este trío era bien cercano con Cristo, Pedro, Santiago y Juan. Y entonces Pedro quería tener exclusividad. Bueno, todos querían tenerla con Cristo, y yo creo que hasta nosotros, ¿verdad? A veces queremos que solo nos ame a nosotros, pero no. Nuestro Dios nos ama a todos. Y dice, viendo a Juan, dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? La intimidad, la relación que él tenía, estamos hablando de un Juan de alrededor de unos 16 años, de un Juan que entró jovencito a las filas de Cristo. Ahora recuerden ustedes que Juan anduvo con Cristo alrededor de 3 años y medio. Estamos hablando que cuando se está dando este evento, lo más que tenía Juan eran unos 19 años, a lo más 20, 19, 20 años. Y entonces ahí está Juan recostado al pecho. La intimidad, la relación tan cercana que ellos van mostrando, que ellos van desarrollando. Es una relación muy cercana de amor, es una relación bonita, al punto que él dice,
yo soy el amado de Dios, el amado de Jesús. Y lo dice con confianza, porque dice, yo puedo recostarme al pecho de Cristo, ¿verdad? Y yo creo que no hay lugar más bello en todo el universo que poner la cabeza en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Maravilloso, qué maravilloso. Y déjeme decirle que también usted es un amado de Dios, también usted es una amada de Dios. Déjeme decirle que Dios te ama. Dios te ama, mi hermana auxiliadora. Dios te ama, mi hermana Petra. Dios te ama, mi hermana Noris. Dios te ama, hermana Andrea, que nos ve en esta mañana. Dios te ama, Brian, que está acá con nosotros. Dios te ama, Jamie, con un amor, escucha bien esto, con un amor que ni siquiera nuestras mentes comprenden. El amor de Dios. Por eso me gusta como dice el libro de Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No puedes entender el amor de Dios que te amará hoy y te amará eternamente. El amor de Dios eternamente. Ese es el amor de Dios. Ahora, Juan tenía esa relación y eso fue, ahora estamos hablando, ojo, estamos hablando de un Cristo resucitado acá. Ya estamos hablando de un Cristo resucitado. Él está conversando con esto. Recuerden ustedes que a raíz de la resurrección de Cristo, Él tiene dos ascensos. Él va, que es cuando el primer ascenso se da cuando lo encuentra María y ese diálogo que es digno de un sermón, precioso. Y esa frase de María que me saca lágrimas, porque María está allí y le dice, está hablando con el propio maestro y le dice, han robado a mi Señor y no sé a dónde lo han llevado. O sea, aquella niña quebrantada, dice, está atacada, y entonces viene él y le dice, María, y entonces como que se le rebobinó el disco y dijo, Raboni, maestro, porque dice, esa es la voz de él, este es él, y la reacción de ella es, no hay ningún misterio en que él le dijo que no. Lo que pasa es que él le dijo, esta celebración primero tiene que ser allá. Espera que vaya el Padre, espera que allá la celebremos y regreso luego para que la celebremos nosotros. Okay. Calma María, todavía no es el momento. En ese momento él asciende con un grupo de lo que se conoció como las primicias. ¿Quiénes son este grupo? Yo quiero que entendamos mucho el contexto. Vamos a ir al libro de Efesios. ¿Qué pasó entre la primera y la segunda ascensión de Cristo? Es importante entender esto para que podamos visualizar lo que le va a pasar a Juan en la visión de Apocalipsis. Efesios, el capítulo 4. Vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 4. Efesios, el capítulo 4. Vamos a ir ahí y dice la palabra de Dios. Efesios, el capítulo 4 y el versículo 8. Por lo cual dice, de paso, Pablo ahí está citando tan solo el Salmo 68. Pablo está citando el Salmo 68 que estaba profetizando una resurrección mesiánica. Pero ojo, cuando Cristo asciende a los cielos, recién Él resucita, Él asciende, no va solo, sino que lleva lo que se conoce como las primicias. Aquí lo vamos a ver. Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, llevó, ¿cómo dice sus versiones? A ver, léanme aquí en voz alta. Yo sé que quizás no se escuche. ¿Cómo dice? Cautivos. Gracias, hermano Wilfredo. Cautivos. Cuando él, algunas versiones dicen cautivos la cautividad, otras versiones dicen cautiva la cautividad. Está hablando de los cautivos
¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de los cautivos? Ya vamos a ver esto. Ahora, ¿por qué él tenía que llevar las primicias? Obviamente, hermano, porque en la Pascua habían tres eventos importantes en la misma fiesta. La muerte del Cordero, eso se da el viernes, ¿recuerdan, verdad? Amén. Muere Cristo, panes sin levaduras, el segundo evento, ese segundo evento se da el sábado. El pan sin levadura, que no se descompone, simboliza el cuerpo de Cristo, que pasa más de 24 horas sin descomponerse. Pero al tercer día de la Pascua se daba el tercer evento. ¿Cuál es el tercer evento? Las primicias. Se llevaba al sacerdote y se mecían las gavillas, los frutos de las primicias. Y Cristo cumplió las tres. Muere como cordero, pasa en la tumba y no se descompone como el pan sin levadura. Y tres, asciende a los cielos llevando un hermoso grupo de creyentes. ¿Quiénes son estos? Note lo que dice el texto, estamos en Efesios 4:1. Subió a lo alto, llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Quiénes son estos cautivos que suben con él? Por eso es que le dijo él a María, stop, todavía no, María. María estaba, ay Señor, espera María. Tengo que irme con mi gente a celebrar allá, luego nomás regreso. Luego yo regreso y también a nosotros nos dijo, yo regresaré por ti, Angélica, dice el Señor. Yo regresaré por ti. También lo dice. Pero, ahora, note bien, vamos a ir al libro de Primera de los Corintios. Saben que el apóstol Pablo, hablando de esta resurrección de las primicias, él lo explica en el orden de la resurrección. Vamos a ir al libro de Primera de los Corintios, el capítulo 15. Vamos a ir en Primera de los Corintios, el capítulo 15. En este capítulo, el apóstol Pablo explica el orden de la resurrección de los justos. Aquí Pablo solo habla de justos. Recuerden que hay dos resurrecciones. En la otra no le recomiendo yo que estemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser parte de esta. Si es que nos toca dormir. Y si estamos vivos, pues que el Señor nos lleve. Primera de Corintios 15:20. Vamos a ir a Primera de Corintios 15:20. Y dice el versículo 20. Mas ahora Cristo, ¿a qué cosa? Resucitado. Mas ahora Cristo ha resucitado. La garantía de la resurrección de los justos es Cristo Jesús. Es su victoria es nuestra garantía. Versículo 20. Dice, ahora, Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron en él es hecho. Oiga bien, y quiero explicar un poquito el término primicia. El término primicia no significa el primero. El otro día me decía una hermana, pastor, yo tengo un palo de aguacate, un árbol de aguacate, y hice un pacto de primicia. A ver, hermano, sí, y entonces llegó el día de la primicia y llegó a la iglesia los aguacates. Mira, aquí le traigo, estas son las primicias, y eran unos aguacatitos chiquitos. Y le digo, hermana, ¿y por qué trae estos aguacates tan pequeños al Señor? Es que esta es la primicia. ¿Y cómo sabe usted que esta es la primicia? Porque es que estos son los primeros que cayeron, pastor. No, hermana, la primicia no es lo primero, sino lo mejor. Por ejemplo, dice aquí el apóstol que Cristo es primicia de la resurrección. Entonces, ¿quiere decir que Cristo fue el primero en resucitar? Si sería primero, no. Antes de Cristo había pasado Lázaro, la niña de Jairo, el hijo de la viuda Naín, ¿recuerda? Bueno, vámonos al antiguo. Hablemos de Moisés, hablemos de Eliseo, ¿se acuerdan? Levantando a aquel niño. Y también, así como también podemos ver otros casos. Así que, hermanos, primicias es el principal, lo mejor. Sigamos leyendo. Estamos en 1 Corintios 15:20, en 15:20. Y dice, primicia de los que durmieron es hecho,
cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Ahora, versículo 22. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Vivificados. Esto, ahí como dicen los anuncios, aplican solo condiciones. Aquí aplica a los creyentes. Y ahora quiero que lea el 23 con detenimiento. Aquí está el orden. Primera de Corintios 15, 23, Henry. 15, 23. Dice el 23. Pero cada uno en su orden. Me gusta este principio porque Dios tiene orden hasta para resucitar a la gente. Dios no trabaja al bolsazo. El cielo no es como un mercado que yo llego a la hora que yo quiero. Ah, sí, ya la hermana está en la presencia del Señor. Ah, sí, no, dice Pablo. Esto hay un orden, hay un orden. Esto no es que, porque Dios es orden. Imagínense que hasta las vestiduras con las cuales Cristo resucitó, siempre las ponen dobladitas, ¿verdad? Pero ahora note lo que dice el versículo 23. Pero cada uno en su orden. Note lo que dice el 23. Cristo, ¿por qué Cristo aparece en primero? Porque Él es el autor de la resurrección. Porque Él es el autor de la resurrección. Cristo, luego, coma, ¿qué dice después? Las primicias. Luego de Cristo no llegó solo al cielo. La resurrección de Cristo no se da sola. Él va con un grupo que se llama ¿cómo? Las primicias. Es el mismo grupo que leímos en Efesios 4:8. En Efesios 4:8 dice el apóstol que cuando Cristo subió primicias. Y luego, note bien, Cristo, las primicias, y luego ¿qué? Y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Los que son de Cristo, dice hermano, ¿cuándo? No ahorita, no ahorita. En su venida, los que son de Cristo en su venida. La Biblia es clara, la Biblia no da lugar a que ya está es que está en la gloria, es que ya pasó la presencia. No. Los que son de Cristo en la venida. Los únicos que están en el cielo son los que ascendieron con Él. ¿Y quiénes son estos? Mateo 26, vaya por favor. Mateo, el capítulo 26. Vamos a Mateo, el capítulo 26. Y vamos al capítulo 27, perdón. Vamos a ir al capítulo 27. Mateo, el capítulo 27. Mateo, el capítulo 27. Note lo que dice Mateo 27, 51. Vamos a leer desde el 50. Note bien, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ese es el aliento de vida. No es que Cristo se fue volando, porque por ahí hoy estarás conmigo en el paraíso, hermano. Ni Cristo fue al paraíso ese día. Aclaración, versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Versículo 52. ¿Qué pasó el día que murió Cristo? Versículo 52. Y se abrieron, ¿qué cosa? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasaron? Oh, volvieron a la vida. Pero cuando volvieron a la vida, no es el mismo día, no, leamos. Y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de ¿qué dice el texto? De la resurrección de Él. Se abrieron ese día, pero ojo, espérate, es lo mismo que le pasó a María. Cuando Él resucita, ellos resucitaron y aparecieron ¿a cuántos? Dice el texto, a muchos. Voy a poner un ejemplo, no estoy diciendo que así es. ¿Ustedes recuerdan a Juan el Bautista? Cuando Cristo murió, Juan el Bautista ¿cómo estaba? Muerto. Vamos a suponer que cuando Cristo muere, uno de esos resucitados ese día era Juan.
Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ellos salen a la ciudad cuando Él resucita. Y entonces, cuando Cristo resucita ese domingo, se encuentra con ellos, es el domingo que le dice a María, María, no me hagas la fiesta todavía acá, tenemos que hacerla primero allá. Y entonces se reúne con ellos, por eso dice el texto que ellos resucitaron y salieron a muchos, se reúne con ellos y entonces Cristo asciende al cielo, Cristo asciende a los cielos y va en caravana y detrás de Él, ¿a quiénes lleva? ¿A quiénes lleva detrás de Él? A las primicias. ¿Y quiénes son las primicias? Ya lo hemos estado estudiando. Son un grupo de creyentes que resucitó el día que Él también resucitó. Ese grupo, ahora, ¿por qué llevó las primicias? Quiero explicarlo. Esa es una garantía, hermano. Es como cuando, no es igual, pero voy a usar un ejemplo. Como cuando usted viene y hace un trato y... ¿Cuál es la costumbre de nosotros, los nicaragüenses, y creo que en todo el mundo? A ver, el famoso enganche, ¿verdad? ¿Cuánto me vas a adelantar? ¿Ya? Algo así. No estoy diciendo que es así, porque obviamente estos son negocios celestiales, pero es una forma de decirle al mundo, hey, aquí está la garantía de que ustedes se van a unir a las primicias. Y ese grupo asciende con Él ese día. Luego de eso, ¿qué sucedió ese día? Vamos a ir al libro de Mateo 24. Hubo una fiesta de lo más precioso ese día. Ese día su sacrificio es aceptado. Pero no confundir porque hay dos ascensiones de Él. En esos días hubieron dos ascensiones de Él. Entre esa ascensión y la segunda hay 40 días. La segunda ascensión de Él se da en el Pentecostés. Ese es tema de otro día. Ese lo vamos a estudiar otro día. ¿Qué pasó realmente en el cielo cuando se derramó el Espíritu Santo? Pero ahora quiero que nos concentremos ese día. ¿Qué sucedió ese día en el cielo? Salmo 24. Note bien. El ángel pronuncia estas palabras. Me gusta cómo lo dice Elena de White y le recomiendo el deseado de todas las gentes en el capítulo a vuestro Padre y a mi Padre, a vuestro Dios y a mi Dios y a vuestro Dios. Y dice así, se pone un ángel, escuchen esto, se pone un ángel y anuncia este salmo, lo anuncia, por eso que este salmo, si ustedes estudian estos tres salmos, el Salmo 22 es el salmo de la muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el Salmo 22, es el salmo de la cruz. El Salmo 23 es el salmo de la tumba. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y el Salmo 24 es el salmo de la resurrección. Ya lo van a ver. Cuando Cristo va ascendiendo con las primicias, cuando Él va marchando, qué hermosa caravana, el ángel comienza a decir estas palabras en el cielo, probablemente Gabriel, un ángel, y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y ahora hay una pregunta. Le voy a decir algo, hermano. ¿Por qué cree usted que están haciendo esta pregunta? Porque los ángeles están preguntándose, ¿quiénes son dignos de venir acá? No cree, hermano. Cristo va a tocar la puerta del Padre con un grupo de creyentes y ahora la pregunta del millón, ¿serán dignos ellos de entrar? Y mire las preguntas. Las preguntas no están a propósito en ese salmo. Mire lo que pregunta. ¿Quién subirá al monte de quién? De Jehová. ¿Ustedes quieren venir? Dice el ángel. ¿Quién subirá aquí donde estamos nosotros? Y entonces, ¿quién estará en su lugar santo? Y lo queda viendo. Y allá viene Cristo. Y allá vienen las primicias. Y se va acercando, y se va acercando. Y está la pregunta. Y aquí viene otro ángel y responde. Viene la respuesta de otro ángel. El limpio de manos, ¿y qué? Y puro de corazón.
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Dios de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Sila. Así dice en el Salmo. No sé si ustedes logran leer donde dice abajo, Sila. Sila es alabanza. Es como decir un amén. Y entonces, cuando el ángel hace la pregunta de quién podrá, el otro ángel responde y dice, sí, el que no ha jurado, el que no eleva su alma a cosas vanas. Y entonces, pareciera entonces que los que vienen en camino no son dignos. Pero ojo, que cuando entonces llega Cristo, mire qué lindo, cuando entonces llega Cristo a la puerta de la ciudad, del tabernáculo de Dios, viene otro ángel y dice, estamos en el capítulo 24, versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. ¿Cómo que no se va a abrir? ¿Cómo que quién estará en el monte de Jehová? ¿Cómo es eso de que quién subirá a su tabernáculo? Y le dice el ángel, puertas eternas, alzad. ¿Quién es este rey de gloria? Y responde otro ángel, Jehová. Y y de paso, una pausa. Este salmo es una prueba más de que Cristo Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. De que Cristo Jesús es Dios. Nunca duden de eso. Nunca duden de eso. Y note lo que dice el ángel. Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y entra en ese momento el Señor Jesucristo con las primicias. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Sila. Y entonces, hermano, júbilo total en el cielo. Pero ¿quiere que le diga algo? ¿Quiere que le diga algo? Ese salmo lo van a volver a cantar. ¿Sabe cuándo lo van a volver a cantar? Cuando usted y yo volvamos a ir con Él. En ese momento, Cristo ascendió con un grupo de primicias. Pero cuando lo vuelvan a cantar, no solo será unas primicias. Detrás de Él iremos tú y yo. Detrás de Él iremos tú y yo, mis queridos hermanos. Ahí fueron un grupo de primicias. En la próxima que canten ese himno, estaremos todos nosotros. Amén. Qué maravilloso. Y ese día se le dio la potestad a Él. Por eso es que cuando Él regresa, Él le dice a la gran comisión, señores, toda potestad me es dada en el cielo y ¿a dónde? ¿Por qué lo dice hasta ese momento? Porque recuerden ustedes que en Mateo 4, cuando Él enfrenta al demonio, el demonio le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. En ese momento Cristo no contradijo. Cristo no dijo, bueno, esto es mío. No, porque en ese momento, por el pecado de Adán, el mundo estaba a merced del diablo. Por eso que cuando le dijeron, amigo, ¿y usted de dónde viene? Vengo de vagar ahí. Porque el diablo es eso, un vago, sin oficio ni beneficio. Él mismo se describe. Vengo de vagar. ¿Entiende? Usted ha visto que la gente que no tiene aspiraciones de estudio, de trabajo, de salir adelante, ¿en qué piensan? No mal. Y eso es lo que se dedica a él. Ahora, luego de eso, él se va 40, él regresa, deja las primicias allá y regresa a estar
40 días con el pueblo de Dios, con la iglesia, con los discípulos. Y es entonces, en ese regreso, mire cuánta importancia tenía entender, es que se encuentra con ellos. Pero ya ahí se está despidiendo. Ahora sí volvamos a Juan 21. Ahora sí lo vamos a entender mejor. Teníamos que desglosar todo esto. Y hay una segunda ascensión de él. Pero en esa segunda ascensión ya hay una coronación y un sacerdocio. Eso lo vamos a estudiar otro día, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero es maravilloso. Las dos ascensiones son espectaculares. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 21. Ya aquí, ya cuando está en Juan 21, ya las primicias están allá. Ya él fue recibido en gloria, ya él fue aceptado su sacrificio. Ya el Padre dijo, ahí donde se cumple lo que dijo Isaías, verá el resultado de su obra y quedará satisfecho. O sea, el Padre le dice, aceptado su sacrificio, el hombre tiene esperanza de ser salvo. Las mejores noticias que podemos recibir nosotros. Y ahora dice ahí, bueno, y de paso algo más. Hasta ese momento, señor amigo, el vago aquel, no más entrada. No, porque ya se acabó. Ahí es donde dice Apocalipsis 12:7, dice, lo lanzaron fuera, amigo. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 21. Evangelio de Juan, el capítulo 21, y dice la palabra de Dios, ahí nos ubicamos, dice en el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo. Ahí ellos tienen más de 40, cerca de 40 días de haber andado con él. Ya ahí él ya había ido y había entregado a la primicia. Y a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. ¿Y cuándo se despiden? Vaya al capítulo 1 de Hechos, está pegadito. Mire lo que pasa, 1:8, 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, es cuando él los manda a predicar de Jerusalén hasta el último confín de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado. Esta es la segunda ascensión de él. La primera fue con las primicias, ¿recuerdan? Esa fue el domingo que María quería abrazarlo. No. María, stop. Tengo que ir allá primero. Ahora, 40 días después, él vuelve a ser alzado. Pero esta vez él va solo. Esta vez él va solo. Y dice, viéndole ellos, él fue alzado. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11, los cuales dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? ¿Quién estaba mirando allí? Juan, el famoso Juan amado, ahí estaba viendo él, su ojito arriba. ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, oiga, el que tiene hoyos en la mano, que no le metan gol con otro, cuerpo y carne, oyó, se fue en cuerpo y carne. Este mismo Jesús, por eso no se avergüenza de llamarlo hermanos, dice Hebreo. ¿Por qué? Porque Él se humanó para siempre con nosotros. Él es el hermano mayor. Así se describe en Hebreos. Y dice el 11, este mismo Jesús que habéis sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. Ahora, pasó un año, pasó 2 años, y ahora vamos a Apocalipsis 1. Ahora sí. Vamos a la lectura bíblica que tenía esta mañana mi hermana. Ahora sí, Apocalipsis, el capítulo 1. ¿Sabe cuántos años han pasado? Cuando él se despide, ya definitivamente, que los ángeles le dicen a Juan, mira, así va a volver. Eso se da en el año 31. Y la visión de Patmos, la que vamos a leer ahorita, se da por el año 95. Estamos hablando de que él no volvió a ver a Cristo. Él pasó sin ver a Cristo del 31 al 95. 64 años. Ojo,
y ojo, algo más, cuando lo vio la última vez, ¿sabe cómo le decían de apodo? El hijo del trueno. Bravísimo el tipo, bravísimo. Todo lo arreglaba con fuego, hasta para predicar. Le dice, Señor, esa gente donde me mandaste, una manada de perversos, mandémosle fuego como Elías, le dice. Y le dice Jesús, mi muchachito, si yo no vine a perder la gente, papá. Calma, hijo, calma, calma, calma. Pero ahora, si él tenía 20 años, ahora tenía 84 años. Más de 6 décadas. Y ahora, ¿sabe cómo le decían? Ya no le decían el hijo del trueno. Ya no le decían Pedro Machete. Ahora le decían el discípulo del amor. Aquel hombre que era tan terrible, tan tremendamente impulsivo, bravo, enojado, ahora era el hombre del amor. Y ahora vamos ahí. Apocalipsis 1:12. Capítulo 1, versículo 12. Dice, versículo 12. Y me volví para ver la voz, versículo 11, leamos en el 11. Oyó una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. La última vez que lo vio en una playa. Después lo vio elevarse. Versículo 13. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba ¿hasta dónde? Hasta los pies. Hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué representa ese cinto de oro? ¿Ha usted estudiado, ha usted estudiado qué representa el oro en la Biblia? ¿Sabe qué representa el oro en la Biblia? La fe. Dice, la fe que se ha probado como el oro, dice Pedro. La fe de Jesús, el cinto de oro, su fe. Y dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y ahora mire el mensaje. Ahora, antes de leer el mensaje que viene, Juan es un hombre solo, tiene 84 años de edad, no tiene seguro médico, no tiene casa, no tiene carro, es un prisionero. Ha pasado más de 60 años predicando el Evangelio. ¿Y qué ha cosechado al final de su vida? Humanamente, nada. Es un anciano, quizás algún bordón, como le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Con esa vamos a hacer maravilla. Porque Dios hace maravilla con lo que tú tienes. Amén. Ay, Señor, solo tengo 10 Córdobas. Ahí vas a ver la gloria de Dios que va a hacer. Ay, Señor, es que solo me quedan esto de vida. Verás lo que Dios va a hacer con eso. Claro que necesitaba esperanza. 84 años. Ya los achaques llegaban. No crea que comía manzana y uva. Patmos no era un hotel 5 estrellas. Comía lo que le ponía. No tenía un armario para decir, ay, qué bueno, voy a usar este saco para mi sermón de esta mañana. Condiciones infrahumanas. Y seguramente el diablo le dijo, ¿qué te ha dejado 60 años de seguir a Cristo? Muchas veces eso el diablo te lo va a decir a ti y a mí. ¿Qué has cosechado? Claro que necesitaba un mensaje. ¿Y sabe algo más? Él sabía
que se acercaban los días de ¿qué? De su muerte. Así que el viejito está pensativo, pero Dios tenía planes para él. ¿Sabe que después de él? ¿Sabe que Dios? Yo creo que esa fue una de las oraciones de Juan. Él no murió en esa isla. Todavía le da tiempo de ir a Éfeso, a los hermanos de Éfeso, y ahí nos dejó la perla, lo que yo llamo la perla del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, porque ahí él aprendió algo. Ya lo vamos a ver. Y entonces ese hombre, él está allí, maravillado, golpeado por los años, probablemente con canas y arrugas, ya tenía su patita de gallo, pero por dentro, mire bien, por dentro era un hombre superior. Porque así es el Evangelio, hermano. Y nosotros tenemos que ser como Juan y como estos grandes hombres. Decía Pablo, aunque este externo hombre se va desgastando, el interior, ¿qué cosa? Ojalá que crezcamos de adentro y no de afuera. El mundo se mata por cirugías, por colágeno, por esto, por aquello. Matémonos nosotros por cambiar nuestro carácter. Es todo. No, perdón, hay que priorizar las cosas. La gente está al revés porque así los tiene el diablo. La gente cree que el espejo es lo que manda, ¿no? Si usted está afligido por las arrugas y si yo estoy afligido porque me están saliendo canas, esa me la borra Cristo en la avenida. Mi verdadera lucha es cambiar mi lenguaje, mi forma de ver la vida, mi capacidad mental. Tu físico te lo va a devolver Cristo, ni como te lo pueden dar en la mejor clínica de este mundo. Por eso no te aflijas. Y entonces, por eso lo decía Pablo, aunque este viejo hombre se va desgastando, el interior cada día se renueva. O sea, yo por dentro voy creciendo, yo por dentro soy un mejor hombre. Y ahora le dice al hombre, mira lo que le dice, versículo 15, 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Ahora, la última vez que él había estado recostado al pecho. Ahora, ¿cómo te vas a sentir tú si 60 años después ves a tu amigo, ay, voy a volver a recostarme al pecho? Hermano, cuando lo ve en gloria, ya no va corriendo al pecho, si el rostro de él es como sol, quiera Dios. Versículo 17, mire lo que le pasa. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí y dijo, mire qué diferencia, allá le ponía el rostro ¿a dónde? Ahora ¿cómo estaba? Porque lo estaba viendo como él es, porque nuestro Dios es luz inaccesible. Cuando le vi, caí como muerto, y él puso su diestra sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero, ¿y qué? Ahora, ¿por qué le dice no temas? Porque, hermano, querrás o no querrás, eran 85 años. Estoy solo, en una isla, no sé qué va a pasar, ¿entiendes? Alguno que otra enfermedad, casi 9 décadas. Y el mensaje es, no temas. Y había un temor en Juan, por eso no crea que la visión vino de balde. ¿Sabe cuán temía? Juan se preguntaba, ¿qué va a pasar de mí? Como se lo dijo a Daniel también. A Daniel se lo dijo, usted va a ir a dormir, le dice. Y al final yo lo voy a levantar. ¿Sabe por qué le dice eso a Daniel? Porque era humano, hermano, era humano. El hombre solo. Daniel es otro que casi 90 años y sirviendo a Cristo. Ojalá nosotros seamos como estos hombres de Dios. Que llevemos 90 años sirviendo a Dios. Con lucidez, ¿verdad? Y entonces dice aquí, mire qué lindo, mire lo que le dice el mensaje que le da. Y es el mensaje para ti, mi hermano.
y para nosotros. En tiempos de pandemia, en tiempos que algunos hermanos están durmiendo. No temas, dice el Señor. Mire lo que dice. Versículo 18. Yo soy el que vivo. Oye bien, oye bien. Yo soy el que vivo y estuve como muerto. Estuve muerto. Mas he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de qué. ¿A qué le está diciendo? No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Vas a dormir. Eso es lo que le está diciendo. En un lenguaje diplomático. No, si Dios te dice no tengas miedo de la muerte, ¿qué es lo que te está diciendo? Hermano, te va a tocar. Te va a tocar, Juancito. Pero ahora este Juancito es manso. Ya no es aquel chavalo loco, bravo. Así como Brian, ¿verdad? Bravo, loco, joven. No. Ahora es un hombre viejo. Ya aprendió. Y él dice, y sabe lo que dice. Ya le voy a decir lo que dice eso. Y le dice, las llaves de la tumba donde tú vas a estar, yo las tengo. En otras palabras, yo te voy a abrir cuando yo vea que sea el momento. Ah, y de paso, oiga bien lo que le dice. Oiga bien lo que le dice. Porque a veces nosotros decimos, es que el hermano se murió, es que fulano se murió. Espérate. Yo lo compartí el miércoles, hablábamos allá con los hermanos allá en Vega Amanecer. ¿Sabía usted que a los hijos de Dios, Dios nunca los ve muertos? Oiga lo que le voy a decir. Por eso él dijo de Lázaro, nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa? Y usted dice, ¿cómo es eso? Mateo 22. Vaya conmigo a Mateo 22. Porque a veces nosotros como Juan y como Daniel, y obviamente nos da miedo la muerte y todo esto que está pasando, y leemos diario de que tal hermano y tal hermana murieron y esto. Espérese. Mateo 22. Mateo 22, versículo 31. Para Dios, sus hijos no están muertos, solo duermen. Los ve vivos. Note lo que dice Mateo 22, 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy, no era, no seré, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? Y pregunta, ¿y sabe una cosa? Está hablando de 3 difuntos. Pero ¿sabe lo que le está diciendo? Pero ellos, esos 3 que les mencioné, para mí no están muertos, están dormiditos. Y por eso los nombra. No, él no dice, es que yo fui Dios de Abraham. Es que yo soy el Dios de Abraham. Habla en presente, habla de ellos en presente, porque así Dios te ve. El hecho de que un día nos tocase dormir no significa que es que Dios te olvida. Él estás presente. Abraham, Isaac, Jacob, yo soy el de Dios. Y él dice, ¿sabes por qué? Porque yo soy Dios de vivo. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque ellos para mí están en la vida. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿por qué les dice vivo? ¿Por qué les dice vivo? Porque el nombre de ellos está en el libro ¿de quién? Dice, eso de ahorita, de que están enterrados, eso es trámite. Yo no tengo problema, dice Dios. Pero ellos porque durmieron en Cristo. Cuidadito, se le ocurre a usted morirse sin Dios. Hoy es el día de arreglar las cosas. Hoy, cuidadito, porque entonces ahí sí Dios va a decir, con este no, este sí está muerto. Y de paso, hay algunos que están vivos y están muertos. Lee Efesios 2, dice Pablo, nosotros, dice, estábamos muertos en delitos y pecados.
pero ahora en Cristo tenéis vida. Amén. Amén. Así que, mi querido hermano, Él es vencedor de la muerte y Él tiene las llaves del sepulcro y de la muerte. Podemos confiar y decir, como dijo Pablo, si vivimos, somos del Señor, y si dormimos, también somos del Señor. Confiemos en nuestro Dios, mi hermano. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias te damos por tu linda palabra. Esta mañana, Señor, a pesar de las tristezas por nuestros hermanos que han dormido, a pesar de los golpes y las pérdidas, seguimos confiando en ti. Y sabemos, Padre, de que la muerte acá en la tierra es temporal, de que tu victoria en la cruz fue suficiente. Y como tú dices esta mañana, tú tienes las llaves del sepulcro y de la muerte. En tus manos de amor nos encomendamos, Señor. Fortalécenos y ayúdanos a perseverar en Cristo hasta tu venida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.